o algunos acontecimientos que podían pasar cuando ellos estuvieran en el lugar donde ellos no eran nativos, hermanos. Y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, menciona creo 14 veces, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, y en cada uno de esos hermanos míos viene un consejo para estos cristianos. Cristianos dice que están en la dispersión. Es como decir, yo siempre lo siento así, mexicanos o latinoamericanos que están fuera de su país en Estados Unidos. De cuenta, llegamos dispersos de todas partes aquí, hermanos. Y se nos da consejos, sobre todo a gente que salió de sus lugares como cristianos. Y el libro de Santiago empieza y le dice Santiago a la gente, cuando lleguen allá van a tener muchas pruebas. Yo le pregunto, cuando llegamos a este país tuvimos muchas pruebas, hermanos. Muchas dificultades, muchas presiones. De aquí a que nos acomodamos pasaron muchas cosas. Yo le pregunto, yo quiero que recuerde ahí en su mente las pruebas que tuvo cuando llegó, las dificultades desde el traslado hasta llegar a acomodarse, el idioma y muchas cosas. Yo le pregunto, ¿cuántos se enojaron por cuando estaban aquí? ¿Cuántos renegaron un poquito? Pues el consejo que da Santiago, hermanos, a esos cristianos que están, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! O sea, ¿cómo nos va a pedir que estemos gozosos, verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Como si fuera una contradicción en nuestras vidas. Señor, ¿cómo me voy a poner gozoso cuando esté en una prueba difícil? Amén. ¿Cuántos hemos caído al hospital en otro país totalmente diferente, sin conocer nada? O tenemos un accidente y ahora ¿cómo le hago? Son pruebitas, ¿verdad? Pero puede haber pruebas muy, muy grandes también. Ahora, ¿en dónde radica estar firmes en el camino de Dios cuando andamos caminando en la práctica? Los siguientes textos dicen, el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Por qué actuamos no con gozo cuando estamos en diferentes pruebas? No actuamos correctamente porque no tenemos la sabiduría suficiente para actuar correctamente. Entonces dice aquí, el que tiene falta de sabiduría, sigue diciendo los renglones, pídasela a Dios y Él te dará abundantemente. Pero pida, y pida con fe, no dudando nada. Es una gran prueba, estamos en otro lugar que no es donde nosotros nacimos. Amén, hermano. Dice, porque si no pedimos con fe, seremos nosotros los cristianos como las ondas del mar. A ver, estamos arriba, ya estamos abajo, y luego seremos expulsadas a la playa. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y luego nos dice más abajito, 7, 8, dice, pedir con fe, dice, porque si nosotros no tenemos verdadera fe como cristianos, pues vamos a ser personas de doble ánimo. Y el que tiene doble ánimo, pues nunca tiene una constante en sus caminos, hermanos. Y eso nos pasa a nosotros cuando fluctuamos en la ola alta o en la baja. Y ya somos de doble ánimo, hermanos. A veces la fe la tenemos y a veces no la tenemos. Y todo proviene de la sabiduría. Amén, hermano. Y sigue diciendo, no va a predicar absolutamente nada de eso, hermanos. Dice más adelante, como un consejo le dice Santiago a estos hermanos que salen, les dice, bienaventurados, doblemente felices, todos los varones, en este caso usa la palabra varón para expresar hombre y mujer, aquel varón que supera la prueba. Y aquí cuando habla de prueba, pues habla de estar gozosos en diferentes pruebas, pero dice, cuando ha superado la prueba, cuando está firme y ve la bendición de Dios, es bienaventurado y Dios le dará una corona a esta persona, una corona de vida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es todos los consejos que se le van dando a las personas. Ahora sigue haciendo otra reflexión Santiago y dice en los versículos siguientes, dice, cuando seas tentado,
El tentador es el diablo, hermanos. Y el diablo tienta a todos, pero trabaja más en los creyentes, hermanos. Y dice, cuando seas tentado, nunca se te vaya a ocurrir decir que eres tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios no tienta a nadie. Le está diciendo, no le eches la culpa a Dios, sino tú, de tu propio pecado, de tu propia concupiscencia, dice, cedes a ese pecado porque te da la gana o porque tú quisiste o podrás poner la justificación, pero el culpable eres tú. Y cuando reaccionamos con sabiduría, dice, cuando da luz el pecado, tu pecado, viene la muerte. Y no habla de muerte física, sino que habla que te metes en un gran problema. ¿Sí entendemos, hermano? Entonces, pero no digamos que Dios es el que nos lleva. Y termina ese párrafo en ese tema, hermanos, esto no debe de ser así. Y luego sigue adelante, ya habló de la prueba, de la sabiduría, de la tentación. Y ahora viene hablando, hermanos, que todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de la luz. Todas las bendiciones vienen de parte de Dios, y ahí se va a referir a la Biblia, hermanos, a la palabra de Dios. Y nos dice algunas cosas con respecto a la palabra de Dios, hermano. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Es un problema que tenemos los seres humanos, ¿verdad? No queremos oír. Otro de los problemas grandes es que puede que oigamos, pero no escuchemos. Una cosa diferente es oír y la otra es escuchar detenidamente. Porque si oímos nada más, puede entrar por un oído y salir por el otro, cuando es consejo de parte de Dios. Sí lo entendemos, hermano. Pero cuando tú escuchas y saboreas la palabra de Dios, y como dice en otros libros, la masticas, la saboreas, llega a tu ser, y cuando la pones en práctica está lo completo. ¿Sí entendemos, hermano? No es leche, sino que es un alimento sólido que digieren los que han crecido espiritualmente, dice Hebreos, hermano. Entonces viene hablando de la palabra de Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para enojarte. Hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Nos enojamos bien rápido y no queremos escuchar, hermanos. Y tardo para hablar. Amén. ¿Quiénes sí conocen personas que reaccionan mucho? Le dicen, el cerillo es el cerillo porque no lo emprende, ¿verdad? Y cuando reaccionamos, a veces reaccionamos bien o reaccionamos mal, pero somos muy impulsivos. Amén. Pero el consejo de Dios es que todo hombre sea rápido para oír, hermanos, tardo para hablar y tardo para enojarse. Es el consejo de la palabra de Dios en ese punto. Y dice más adelante, no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Al final de cuentas, podemos poner cualquier tipo de justificación, vamos a decir la palabra de Dios, y vamos a ser los responsables de poner en práctica o no en práctica la palabra de Dios. Puede ser porque no oímos, puede ser porque nos gusta la tentación, o no superamos la prueba, o mil cosas. Pero uno es el responsable, hermanos, de poner en práctica la palabra de Dios. Amén, hermano. Y pone algunos ejemplos ahí, hermanos, que si nos vemos en un espejo, vemos las imperfecciones y nos arreglamos y las cambiamos. Y bueno, por eso lo que tenemos que ver en nuestras vidas, las imperfecciones de nosotros, no las de otras personas, para que nosotros crezcamos de esa. Ese es el consejo que se da a la persona que sale. Ahora, y ya para concluir el capítulo número 1, dice Santiago, si alguno se cree religioso, si alguno se cree santurrón, fíjense nada más, a veces aparentamos ser santurrones o religiosos, y esto se está refiriendo, hermanos, a una religión, hermanos, que es exterior, algo que se puede ver. Pero ahí advierte claramente, hermanos, les estoy dando este consejo, ustedes que andan lejos. Si alguno se cree religioso, entre todos los que son cristianos que se dan la expresión,
Pues, si realmente te crees religioso, dice, visita a los enfermos, visita a las viudas, visita a los necesitados. Y número 1, dice ahí, refrena tu lengua. Porque si no refrenas tu lengua, la religión de tal persona es falsa. ¿Qué consejos cuando salimos de ese lugar? El texto dice así: si alguno se queda entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal persona es mala. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar huérfanos, viudas, en las tribulaciones y guardarse sin mancha. Esa es la lucha. Primer capítulo nomás así, estamos platicándolo nada más, hermano. En la mañana estamos enseñando el libro de Filipenses. ¿Quién le va a predicar a los presos? ¿Quién le va a predicar a los enfermos? ¿Quién quiere ir al concierto? ¿Quién quiere ir a África en un viaje? ¿Quién quiere ir a las Galápagos? Oh, ¿qué son las Galápagos? Ahí no, vamos. Es que vamos a ir de misioneros. Aquí dice huérfanos, viudas, necesitados. Eso es lo que se nos manda hacer. Otra vez, ¿somos hacedores o no hacedores? Capítulo número 2 nos habla de la revelación de la fe. Y ahí voy a llegar un puntito más, voy a tener un poquito más, hermanos. Son consejos que dan. El libro de Santiago es considerado el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Amén. Y aquí nos dice, capítulo 2, versículo número 1. Dice aquí: hermanos míos, otra vez, él sigue haciendo la recomendación, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ok, aquí cuando habla, hermanos, cuando una persona hace acepción de personas, somos parciales a algo. Por ejemplo, hay un partido de fútbol. ¿Usted le gusta el fútbol como a mí? ¿Así les gusta el fútbol? Amén. Y cuando el árbitro pita un penal, que dice, no nos quiere, está vendido, ese nomás marca para qué, ¿verdad? Y cuando lo marcan a favor de nosotros, dicen los mismos los otros: ¡qué injusto! Nada más le va a un equipo que enseñe el dinero que le dieron, que está bien. Sí, tenemos eso. Y es parcial cuando el árbitro tiene que ser imparcial. No le debe ir a ningún equipo y debe ser justo con los dos equipos. Sí entendemos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, en la acepción de personas, y en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo nos dice que sea sin acepción de personas, hermano. La fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando pusimos la fe en nuestro Señor y glorioso Señor Jesucristo, fue cuando alcanzamos la salvación. Amén, hermanos. Y cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo nos da esa salvación, porque todo aquel que en Él quiere será salvo. La fe nace por el oír y oír de la palabra de Dios, y tenemos muchos textos para ilustrar esto, hermano. Pero cuando una persona, hermanos, pone su fe en el Señor Jesucristo, hermanos, cambia de ese pecado en arrepentimiento a tener una nueva vida, también debe de surgir un cambio en la vida de nosotros. Y eso lo entendemos, es el nuevo nacimiento. Y Juan capítulo 3 nos dice todo eso, y estamos de acuerdo en todo eso. Aceptamos a Cristo y empieza y debe de haber un cambio en nuestras vidas. Y ese cambio lo dice Gálatas 2:20. Oh, santurrón, ya no vivo yo, ya me abandoné, porque ahora Cristo vive en mí. Otra vez, responsables de ser hacedores o no hacedores de la palabra de Dios. ¿Realmente existe el cambio y la transformación? Si existe el cambio y la transformación, veremos que aquí tendremos claramente la revelación de la fe en Jesucristo. Nuestro glorioso Jesucristo va a ser sin acepción de personas. Venimos de otro país, vienen guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses. Aquí tenemos uno que otro de Inglaterra y de Japón, y unos cuantos allá de ¿cómo se llama? De Oaxaca.
chiquitos, así como son. Oh, ya los conocimos. O unos grandotes como los de Chihuahua, la hermana Teresita. Y un que otro tejano allá, el hermano Vélez, mezclado de mexicano. Y entonces resulta que hay una gran mezcolanza, que no es lo mismo tener una iglesia ahí donde nacimos, donde todos comen igual, piensan igual, hablan igual, duermen igual, preguntan igual, todo igual. No es tanto problema. El problema es cuando hay una gran diversidad de personas. Por eso los consejos. Entonces, como que a mí no me cae muy bien mi yerno porque es de Costa Rica. No, y nomás porque es de Costa Rica. O sea, no hay otra razón. ¿Sí entendemos, hermano? Pues me caen bien allá los de Tabasco, pero pues el hermano Carlitos es muy filudo conmigo. Amén, hermano. Y lo habla el peje lagarto. ¿Sí entendemos, hermano? Entonces, y ahí vamos a los que nos tocan. Cada quien tenemos nuestros propios modismos, nuestros propios lenguajes, nuestras propias culturas que pueden ser subculturas de toda una cultura entera. Por ejemplo, la hermana Berta de Baja California, Chihuahua, por allá, es muy diferente a la del sur. Y cuando conocen los del norte a los del sur, pues oye, no puede ser que en México todavía exista la gente así. Y los del sur cuando conocen arriba y yo, pues tampoco se creen muy americanos ahora. Y empieza el pleito, sí tenemos, hermano, porque hay una gran diversidad de personas. Pero es una gran bendición encontrarnos entre un gran número de personas de todo tipo, porque va a enriquecer nuestra cultura y aparte vamos a amar a otros hermanos en diferentes condiciones de las cuales se desarrollan. Amén. Guerrero, creo Jalisco, hermano, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua, Puerto Rico, Santo Domingo, Pachuca, Hidalgo, hermano, Guerrero, los United States, hermano. Amén. Costa Rica, hermanos del DF, de la Ciudad de México, DF, defiéndete. Dice, ¿qué traen con nosotros? Entonces, ahí es donde empiezan las cosas. ¿Cierto? ¿Verdad que sí, hermano? Les dicen y les dicen, ahora, Monterrey, los codos de Monterrey. ¿Cómo le haremos para entrar con ellos? Pues son bien agarrados. Amén, hermano. Y así empezamos a tener una gran diversidad. Y es lo que tenemos ahora aquí. Pero dice la Escritura que nuestra fe, porque la fe es para todos, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de persona, del de Jalisco, del de Guanajuato, del de Chihuahua, del DF, del Laredo, Texas. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que nos manda Dios. Y es lo que podemos hacer cuando aceptamos a Cristo y puede haber un verdadero cambio en la vida de nosotros. Y ahora, vamos a ver qué pasaría en el ejemplo que pone Santiago, en el ejemplo donde somos parciales a algo o a alguien. Dice el ejemplo, porque, y sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación, aquí en la de nosotros, entra un hombre con anillo de oro, así que se le cae la mano, hermano, y va a estar viéndose, oh, ya viste el anillo, y con ropa espléndida, oh, como un príncipe, wow. Dice aquí, y también entra uno pobre, con un vestido andrajoso, ¿ya viste? Trae hasta guarachis, todo por diosero. Okay. Ese es un gran problema, porque estamos haciendo una acepción de personas por la apariencia, hermanos. Amén. Donde a lo mejor hacemos un mal juicio si la persona que trae todas esas cosas distintivas pensamos que es algo cuando no lo es. O el andrajoso pensamos que es algo cuando es todo lo contrario. ¿Sí entendemos, hermano? Ahora, pero si fuera de nosotros mismos, pues no tenemos ningún problema para descifrarlo porque es de nosotros mismos. ¿Sí entendemos, hermano? Entonces, aquí nos pone este ejemplo. Yo ahorita le estaba diciendo a José, me siento penado conmigo, Dios me dio una lección para que se me quite lo criticón y lo señaló. Entró una persona al templo y se metió, como no lo conozco. Le digo a José, como policía, ahí checa esa persona.
Yo lo hago por protección de la gente, hermano. Pero resulta que tiene un grupo de personas donde predican la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza para mí! Y lo que voy a enseñar, lo tengo que enseñar para mí, porque yo fui el primero que fallé en esto. ¿Sí entendemos, hermano? Y el hombre lo que quería era un lugar para poder dar clases bíblicas y nos platicó un poquito de todo eso. Pero ¿por qué juzgamos de esa manera? Porque no lo conocemos. ¿Sí entendemos? Bueno, y dice aquí, porque si entra en congregación un hombre con anillo de oro, esclero, y también otro pobre y andrajoso. ¿En dónde entró? En la congregación. Siguiente versículo. Y miras con agrado, oh, qué padre, al que trae ropa espléndida, y decís, siéntate aquí quiero, dice, en buen lugar. Y decís al pobre, quítate, fúchila, estate tú allá en pie y siéntate aquí abajo, ahí tírate abajo. Esto pasa en todas partes. Amén, hermano. Y aquí hace una pregunta Santiago. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y te conviertes en un juez con malos pensamientos? ¿Por qué con malos pensamientos? Porque juzgaste al rico y al pobre. Aquí el problema no es si eres rico, o el problema no es si eres pobre. El problema es que el que señaló fue una congregación. El rico ni el pobre se han dado cuenta de lo que estamos haciendo, pero el problema seguimos siendo nosotros mismos. Porque el consejo que Dios nos da es que tengamos imparcialidad con las personas. ¿Sí entendemos esto, verdad, hermanos? Ok, aquí vamos a ver, hermanos, que donde podemos ver, no debe juzgar la apariencia física de una persona, y eso nos lo dice desde el Antiguo Testamento. Levítico 1:17. Levítico 1:17. Cuando yo estaba joven y íbamos a la iglesia, cuando allá conocí a mi esposa ahora en una, pues dije, wow, mira nomás, entró con ropa espléndida y bien guapa esta, y aquella está feillita, aquella no. O sea, hacemos distinción. ¿Sí entendemos, hermano? Bueno, I love you. Ok, Deuteronomio 1:17. Dice aquí, y la Levítico 1:17. ¿Estamos bien? Dice aquí, y la será por su ala, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña. No, es Deuteronomio, no es Levítico. 1:17. Aquí desde el Antiguo Testamento se nos aconseja eso. Dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. Ahora, si hay un juicio, imagínate, peor tantito, un juez de algún lugar no puede tener, bueno, en México sí se puede, hermano. Si una persona más, el juez le da salud, tú eres inocente, o tú eres culpable. Pero el juez tiene la responsabilidad de no hacer esto. Dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así, al pequeño como al grande tienes que oír. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Ahora tenemos otro texto ahí en Deuteronomio 10:17 para que nosotros no juzguemos sobre la apariencia física de la persona. Ahí capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Dice aquí, y Señor sobre todos los señores. Dios grande, Dios es lo supremo, Dios es lo máximo. Entre Dios y nosotros, ¿quién es más grandote? ¿Quién es más fuerte entre Dios y nosotros? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más rico entre Dios? ¿Sí entendemos? Dice, Dios grande, poderoso y temible, y Él no hace acepción de personas, ni toma cohecho, es un moche, ¿cómo se dice? Un favor. Amén, hermano. ¿Sí entendemos, hermano? Él no hace acepción de personas. Ahora, libro de Primera de Samuel 16:7, hermanos.
Aquí estamos juzgando una congregación que juzga por la apariencia. Dios no hace acepción de personas. Primera de Samuel 16:7. Dice aquí, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, a la apariencia de la persona. Dice aquí, ni a lo grande del... ¿Qué? Te voy a pelear como está bien grandote. Cuando yo era niño jugaba fútbol, yo teníamos ganas de jugar y había unos grandototes, no querían jugar, pero empezamos, íbamos ganando 1-0, hermanos. Y de repente un muchachito se sentó a un lado y dijo, ¿por qué te saliste? No, que están bien grandotes. Nos metieron 14 goles, hermanos, porque teníamos miedo que eran bien grandotes. Pero en ese caso de juzgar por la apariencia, dice aquí, ni a lo grande, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, la apariencia física, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira al corazón de las personas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? No juzgar a ninguna persona por la apariencia. Amén, hermanos. Amén. Ahora, otra vez, ahí está el problema en la apariencia. Proverbios 13:7. Estamos viendo una persona que entra y la juzgamos por la apariencia, por lo que vemos, para allá o para acá. Pero el problema grande es cuando nosotros queremos aparentar algo también que no es. Esa es otra apariencia, porque puede ser engañoso. Y hoy me puse un saquito, una corbatita y pues por fuera así que bonito está, pero el corazón a la mejor está podridito. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Sí entendemos eso? Entonces el problema de la apariencia, Proverbios 13:7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y dice Dios, pero no tienen nada. Dice, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Otra vez depende de la apariencia y depende de juzgar nosotros a través de esa apariencia. Nos sigue marcando el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Vamos explicando el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago. No nos perdamos de eso. Que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Amén. Amén. Ahora, no juzguéis. Una cosa es juzgar por la apariencia y otra cosa sin hablar con la persona. Y ya dijimos que es esto, es lo otro, tiene aquí, tiene acá, es casado, no es casado, bla, bla, bla. Le dimos un baño tremendo a pobre persona. Ni hubiera venido a la iglesia. ¿Sí entendemos, hermano? Y todavía le damos una repasada. Y ya viste que entró y que la que no. Es muy feo. Dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Te gustaría al revés? Ahí no me gustaría. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. O esperábamos otra cosa. ¿Verdad? Dice, y con la medida con que os medís, seremos medidos por las personas. Amén. Una vez prediqué acerca del juicio, que si nosotros somos severos en el juicio con alguna persona, esa persona va a estar esperando que caigamos para atacarnos igual o peor. ¿Sí entendemos, hermano? Pero como nosotros ya somos cristianos y hay un cambio en nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nuestras vidas, se ha generado un cambio. Amén. Para poder ver la vida y las personas de otra manera. ¿Sí lo entendemos, hermano? Eso es lo que nos está enseñando Santiago, hermanos. Ahora, ¿cuál es el motivo o la causa por la cual tratamos diferentes unos a otros, hermanos? Fíjense lo que sigue diciendo Santiago, capítulo 2, ahora sigue el versículo 3. La causa. Ya vimos el ejemplo. Hablamos de un rico y un pobre. Dice aquí, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate allá en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Siguiente versículo. Pregunta, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y seáis juez con malos pensamientos? Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe?
un pobre rico. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén, hermano. Entonces, Dios nos ha hecho pobres, pero para hacernos ricos espiritualmente. No, yo quiero rico aquí, rico allá. No, o sea, Dios quiere esa humildad para poder transformarla en la gloria de Dios, en una gran bendición para nuestras vidas. Dice aquí, dice, de modo para que seáis ricos en fe. ¿Cuántos somos ricos en fe, hermano? Para dar y prestar. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Siguiente versículo, hermanos. Siguiente versículo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, porque prefirieron al rico para sentarlo y al otro abajo de la cama. Amén. Dice aquí, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hicimos una distinción aquí por una persona. Lo sentamos en un lugar porque juzgamos por la apariencia. Pero ahí hace una pregunta: ¿están en otro país? ¿Están en otro lugar? ¿Tienen dificultad para trabajar? Yo le pregunto, ¿cuántos de los que han tenido un trabajo aquí han sido un poquito oprimidos? O a lo mejor no tratados justamente como a otros. Y ese es un problema social que hay en todas partes. Nosotros nos quejamos que aquí nos tratan mal, pero ahorita los que vienen de Centroamérica y regresan por México los tratamos de la patada. ¿Sí entendemos, hermano? Y los demás allá, más allá. Entonces es un problema social grande. Aquí nos está diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre, te has ido con el rico, eres parcial aún. No os oprimen los ricos ahí en el trabajo, y no son ellos los mismos que te arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre nosotros por ser cristianos. En este contexto, hermanos, los cristianos de aquel tiempo que tenían algo, se lo quitaban los judíos ricos y se quedaban sin nada los cristianos pobres. Y en lugar de tener una reacción de poquito dolor, de que mira, me quitaron todo lo que tenía, no, te querías hacer amigo del rico para ver si te quedaba algo. ¿Cuántos nos queremos hacer amigos de alguien para ver si sacamos algo? Eso sería muy feo. Así entendemos, hermano. Y no sería ni ético ni moral en la vida de las personas, hermanos. Aquí el motivo que vemos, hermanos, en la diferencia de escoger a uno a otro, es que el mundo busca al rico por tener una influencia para poder llegar a algo. Cuando tú haces un negocio con un pobre o con un rico. Pues si voy con el pobre, pues tenemos buenas ideas. Ideas que tenemos castillos, y tenemos comercios, y tenemos negocios, pero no hay quien invierta. Vamos con el rico y dice, hay influencia y me puede quedar algo. Pero en la vida cristiana a la que se está refiriendo Santiago